Hey, te voy a hacer un disclaimer sobre todo esto. Tú piensas que yo soy un emprendedor que está haciendo proyectos desde hace al menos 12, 15 años y esto no es preciso justamente porque al menos durante 17, 18 años, ¿no? Como la curva esa de invertir hasta salir y empezar con un proyecto propio y lograr independizarme del mundo del autoempleo o del empleo por cuenta ajena, pues lleva unos años y lleva también aprendizajes e invertir. Por lo tanto, quiero que sepas que todo lo que estamos hablando en estos topics están centrados en mi experiencia, eso por descontado, con una experiencia limitada también, muy geoposicionada en Bilbao, Vizcaya, pero sí en la que yo siempre extraigo datos de estas fuentes e intento pues, llevarlo a lo estructural, ¿no? Del conocimiento, a realmente ver que todo lo que estamos hablando de estos topics no son obviamente absolutas verdades, pero encierran, en cierto modo, patrones repetitivos o al menos lo que yo he detectado y quiero aclarártelo porque si no mi cerebro no me va a permitir poder seguir grabando más contenidos para ti. Porque el objetivo es que seas una persona emprendedora, emprendedora en cualquier ámbito, emprendedora incluso en cuenta ajena, emprendedora porque impulsas, ¿no? Creas algo nuevo, solucionas un problema y buscas todas las herramientas para que eso se automatice, se mejore, itere un proceso incluso que detectes y se mejore. Es decir, que todo esto no es solo para emprender ni para personas fondos, aunque el objetivo final para mí sería ese, para ti no. Para ti puede ser también implementar todo ese tipo de herramientas o de análisis que al fin y al cabo no es nada tangible, sino es intangibles, conocimiento, conocimiento de ti misma, búsqueda de entender muchas situaciones y al entender pues ir cristalizando en elementos mentales que son conocimiento puro, en ciclos, que pueden hacer que todo lo hard técnico que ya controles lo puedas llevar a otro nivel con estos switch, ¿no? Estos cambios, estos dispositivos e interruptores que puedas cambiar cómo la perspectiva de cómo lo analizas o incluso de cómo tú quieras contarle a otras personas. Por lo tanto, te animo también a que tú hagas tus propios contenidos sobre tu Hughes y que ese pixel también lo compartas, si es que puedes y si no, no. Bueno, a continuación tienes el siguiente topic, no sé cuál es y espero que lo disfrutes. Hoy vamos a hablar sobre las burbujas de conocimiento, las frases hechas que allí fuera están pululando en ese imaginario popular, en el mercado, en las personas, en el mercado como ente privado que consume, esas millones de personas que están definiendo las reglas del juego sobre qué soluciones son las que funcionan, sobre qué soluciones son las que realmente resuelven algo de forma limpia y perfecta para todas esas personas usuarias. Y yo le acabo de pedir al chat GPT, no sé, 10, me acabo de decir, ¿no? Como 10 frases para emprendedores, en las que el topic de hoy, lo que quiero que analicemos es un poco lo que estás buscando ahora mismo, ¿no? Es decir, si tú mediante dispositivos de un nivel de maduración diferente, como son los móviles actualmente o como son las gafas de AR o la realidad mixta, seguramente ya estás sumergido en ella o no, o estás consumiendo esto en otro momento y lo haces, no sé, con elementos analógicos y has capturado el audio y te llega porque lo has grabado con una grabadora analógica, no lo sé. La cuestión es que todos los procesos de búsqueda de información, es decir, tu cerebro está buscando todo el rato información de fuentes y tú lo que estás haciendo, evidentemente, pues lo sabes, porque lo estás haciendo ahora mismo, es buscar en esta persona que está analizando un topic pequeñas joyas, pequeños argumentos, aprendizajes que son en realidad argumentos, trozos de texto plano que acaba de decir otra persona, otro cerebro, desde otra Hughes, diciendo, oye, yo cuando me di cuenta, me hizo un clic, me di cuenta por qué me sucedió esto. Y tú dices, ah, vale, esto lo cojo. Vale, eso que coges, de ese aprendizaje anacrónico,
porque siempre va a ser anacrónico, pasa que no va a estar posicionado en el mismo tiempo que en el tuyo, porque tu capacidad de comprensión absoluta o del 100% de esa frase, encapsulada desde el futuro por esa otra persona que ha invertido un montón de tiempo, muchísimo tiempo en llegar a esa conclusión, y muchísimas experiencias totalmente, innumerables, ¿no? Es muy difícil de cuantificar toda la cantidad de decisiones arbóreas que se han efectuado con acciones y reacciones en todo ese mar, en el medio, ha llegado a esa conclusión. Pero tú dices, vale, esta frase hecha me sirve, me viene bien a mí, me la voy a incorporar hoy, que yo todavía no he pasado por nada de eso, pero yo voy a creer que esto que dicen ya lo tengo en mi mente. Y voy a empezar a trabajar, ¿no? Por percusión, tucu, 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 o por, es decir, por ritmo, por mantener un ritmo dentro de una melodía, un compás dentro de mi mente, es decir, dentro del glosario de palabras o de situaciones, dentro de toda esa documentación en la memoria selectiva que tenemos y que decidimos volver como ese database, ese fundamental dentro de nuestra memoria inmediata para poder analizar y repensar cosas, pues resulta que esa frase está ahí todo el rato. Entonces podemos hacer una especie de cóctel de frases que nos puedan resonar todo el tiempo, que estén golpeando en los límites de nuestra personalidad, de nuestra voz interior, de nuestro diálogo interior, de nuestro monólogo interior, pues que constantemente, de vez en cuando, aparezca esa frase, ¡pum!, aparezca. O estemos, como la tengamos resonando, como cuando una canción que se reproduce automáticamente en tu mente porque la recuerdas, algo siempre va a disparar a que esa frase va a estar ahí. Sucede que es muy probable, no lo afirmo, pero según mi cerebro, en mi Hughes, cuando yo estoy con palabras clave activadas, tengo esta sopa de palabras clave que están activadas en mi mente, pues en la realidad empiezan a emerger pues, patrones, es decir, detecto de vez en cuando esa palabra está en boca de otros, resonando en palabras de otros dentro de sus mentes. Por lo tanto, también puedo ir viendo si algo de todo esto que analiza esa compresión de la frase hecha está sucediendo en otro y en qué tiempo de maduración y cómo esta persona lo está llevando. Entonces me lleva a pensar que es posible que el camino esté por allí. Y entonces voy a extraer de vuelta información para llenar esa burbuja en la que voy a pensar que es posible que pueda comprender algo más de esa frase. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Esto entraña una lógica aplastante, esto entraña una verdad que entra dentro de las afirmaciones obvias de la vida. Es decir, que cuando tú quieres un resultado, durante el día a día tienes que trabajar en secuencias de pasos que hagan que tengas un éxito, ¿no? Y ese éxito en realidad se puede medir de forma objetiva, como pues el resultado puede ser que el objetivo que tenías día tras día, uno macro, que puede ser pues, conseguir 20 clientes, y uno micro, que es conseguir uno cada 2 semanas, pues resulta que cuando consigas esos 20 clientes tendrás una empresa entonces rentable. ¿Por qué? Porque también has hecho el trabajo desde la línea de la contabilidad, es decir, son muchas líneas que van apareciendo por todos los lados y desde la contabilidad ya este objetivo macro, ese éxito que has logrado por el trabajo del día a día, que son secuencias de tareas, llega. Bueno, resulta que esto lo puedes delegar a otra persona, resulta que sí, que vale, pues esto lo puedo aplicar. ¿Cómo lo puedo aplicar? Pues crear éxitos pequeños en el día a día. ¿Cada día puedo tener un éxito? Sí, porque si hay 5 pasos que logro cada día y el éxito para mí es, por ejemplo, vencer la pereza de hacer algo, eso va a ser un éxito y lo voy a celebrar. Cuando consigo el éxito, lo seguido tiene que ser celebrar mínimamente de alguna forma, ¿no? Pues puedes elegir la celebración como un entreno también, ¿no? Todo esto es un ciclo como un entreno. Es decir, he logrado quitarme la pereza hoy. ¿Qué he hecho? Y de lo que he hecho, de esas tareas, esas secuencias,
El output ha sido el objetivo primario, macro, en este caso el objetivo primordial de agrupar esas tareas para esa secuencia nos lleve a conseguir este objetivo, y vencer la pereza. Entonces, texto plano, vencer la pereza, pues son pocas letras, pero realmente tiene un impacto increíble porque nos genera ese sistema de recompensa interno que va a hacer que sepamos en baja fidelidad, es decir, en un nivel muy pequeñito de testeo, pues ver que podemos pasar todo el ciclo, desde hacer una secuencia, conseguir el efecto, resultado, asumir que es un éxito porque ese resultado afecta a otros 3 resultados. Podemos considerar que un éxito puede ser que en un día hayas vencido la pereza, más ido a entrenar, más trabajar y conseguir todos tus objetivos basados en resultados en la empresa, y hablar más con gente, y yo qué sé, parametrízalo como quieras, pero esos 4 son hilos, lo que decía antes de la contabilidad o cómo afecta a una empresa, pues lo mismo en tu vida, es decir, son hilos que puede ser un hilo social, de interacción social, de batería social o de lo que tú quieras, en la parte más de cómo yo me muevo en el colectivo de personas con el que interactúo, y luego pues puede ser algo hacia adentro de qué he conseguido yo para mejorar o vencer ciertas debilidades o resistencias al cambio. Bueno, entonces tú tienes que parametrizar al menos en topics no globales por arriba, debajo topics agrupados que conforman una secuencia, dentro de cada topic agrupado, que puede ser, por ejemplo, lo que decía, social y autoconocimiento, vamos a simplificarlo, esos 2 en el día, pues resulta que, y un reto de caminar, vamos a poner algo físico también. Entonces, estos 3 van a implicar una secuencia de pasos que van a ser 3 secuencias. Esas 3 secuencias seguramente sean 20 tareas. Esas 20 tareas, como van numeradas pues son secuencias, para llegar al resultado, pues la podemos escribir en diferentes formatos y setearlo como queramos. Pueden ser recordatorios exógenos o recordatorios endógenos, es decir, exógenos con dispositivos, en un calendario, bueno, el sistema de notificación que tú quieras, por voz, no voz, puedes programarlo como quieras, hasta hacerte un script si quieres para autohackearte. La cuestión es que este día hipotético tienes que generar estas secuencias. Si lo logras, en la repetición de esos esfuerzos pequeños y repetidos durante días tras día, el éxito va a llegar. Vas a celebrarlo ese día con la charla a las 7 de la tarde o a las 9, después de lo que sea, tomarte una Coca-Cola, un vino o un café o un caldo, lo que tú quieras, con otra persona, y le vas a contar, vas a celebrar y vas a contarle el resultado, ¿no?, de ese esfuerzo de ese día. Que seguramente sea, destile una frase hecha o no hecha, o creada por ti, o reflexionada por ti, que sea otra frase, ¿no?, el huevo del huevo del huevo, que haga que otra persona tome esa frase y la haga, ¿no?, la haga a sí mismo, no, como la invierta o la deposite dentro de su estanque o bolsa de palabras, frases o lo que sea. La cuestión es que de cualquier sitio podemos extraer aprendizaje. No hay atajos para cualquier lugar que valga la pena llegar. No hay atajos para cualquier lugar que valga la pena llegar. Creo que no lo entiendo. No hay atajos para cualquier lugar que valga la pena llegar. Bueno, entiendo que lo que está queriendo decir es que hay que enfrentarlo todo y hay que pasar por todo, porque el sufrimiento, ¿no?, que lleva esa resistencia, pues valdrá la pena. Y de aquí que extraigo que es posible que yo no lo haya enunciado nunca así, porque en mi mente, como ves, me está costando procesar que los atajos, ¿no? Desde niño a mí me pasaba algo muy curioso, que es todo el rato buscaba atajos. Que en realidad los atajos eran modos alternativos de reducir el tiempo. Es decir, que
cuando alguien me enseñaba una tarea o algo, yo decía, no, pues si así se hace más rápido. Bueno, yo jugaba con ello. Para mí era un juego, bueno, sigue siendo un juego actualmente. La cuestión es que en esa búsqueda de niño de los trabajos, también me he dado cuenta que corres el riesgo de pretender... Bueno, hay muchos riesgos ahí, perdón, que justo acabo de ver muchos riesgos, o sea, muchas opciones. Básicamente es que no todo tiene que ser un atajo también, porque hay que pasar por lo difícil, hay que realmente... Es decir, aunque tú tengas la capacidad de crear esos atajos, en este caso era lo que te estoy contando que me sucedía, luego hay que pasar por esos procesos de un X, ¿no? De ir a velocidad como embarrados en el lodo y caminando lento, para poder ver de forma minuciosa todo lo que sucede alrededor, porque cuando empezamos a coger velocidad por ejemplo, ya nos montamos en una bicicleta, empezamos a ver todo a otra velocidad y podemos ver más cantidad de información. Cuando viajamos en un coche, más, en un tren, menos que en el coche, en un avión, mucho más, ¿no? O mucho menos, o mucho más también. ¿Por qué? Porque ya vemos el topic global. Es como si te vas fuera de... eres un astronauta, pues ya ves el conjunto de los conjuntos de los conjuntos, que ya en este caso puede ser pues, físicamente la Tierra, que encierra a billions personas, y situaciones. La cuestión es que cuando estás en un X, caminando, pero incluso más lento de lo que podrías, que es, porque si tú puedes ir a un 1.5x y te plantean ir a menos de un X, por ejemplo, no hay que irse muy lejos de velocidades, que es, por ejemplo, que alguien te plantea un proceso, una forma de hacer, un aprendizaje que te dice que así funciona, y tú dices, vale, bien, así funciona, pero esto va a una velocidad que yo no tiende a ponerme nervioso, porque crece la impaciencia, como me está pasando ahora casi, que trastabillas mentalmente y verbalmente porque no lo puedes creer, ¿no? ¿Por qué vas a esta velocidad? ¿Por qué estás haciendo esto de forma repetitiva sin haberte cuestionado que puedes ir más velozmente y aumentar ese ratio de productividad y mejorar esa gestión del tiempo para implementar más cosas? Bueno, pero eso no te hace mejor ni peor, ni por ir más rápido vas a poder ver más cosas. Y muchas veces el 99,9999% de todos mis errores siempre ha sido entender que esos atajos eran la primera opción. ¿Por qué? Porque la primera opción tiene que ser lo que ya otros han aprendido, que es un poco lo de las frases hechas que estamos viendo ahora. Es decir, entendamos cómo lo hacen otras personas, respetemos la velocidad de esas otras personas y cuando obtengamos una velocidad de procesamiento sobre lo que podemos infectar, ¿no? O sea, aplicar mejoras para infectarlo de forma positiva, como si fuéramos un virus, pues que eso que haga, que acelere la cuestión, también tenga un planteamiento de análisis objetivo sobre si ese atajo se requiere en ese sistema, si no se puede implementar, si se puede implementar, y si ese atajo afecta al resto de sistemas. Es decir, si yo creo un atajo visualizando un bloque de conocimiento concreto en el que yo puedo mejorarlo, pero resulta que el resultado, por llegar más rápido, afecta a toda la cadena productiva, esa velocidad de procesamiento no ha servido para nada, ese atajo que hemos creado no ha servido para nada, y eso es algo que también suele suceder. Cuando no vemos el conjunto, creemos que estamos, ¿no?, aquí cerca, mirando muy, muy de cerca algo que queremos mejorar y no estamos teniendo en cuenta todo el conjunto. Por lo tanto, el timing es algo que vamos a hablar siempre, porque cuando encaja la pieza que queremos que encaje. Y en este caso aplica también, porque si yo leo algo del pasado o del futuro, como yo estoy grabándote a ti, todas estas reflexiones, y a ti te resuena, pero no puedes integrarlo al 100%, no pasa nada, pero sí mete lo que te intuitivamente dices, esto sí, llévalo al cajón y haz tu interpretación, haz tu párrafo explicándote esas 4 cosas que has encontrado en todo este contenido y que eso sea como ¿no?, un sedimento que empiece a crear pues, oportunidad de nuevos procesos, que eso puede germinar en nuevas raíces de nuevos conocimientos. Por lo tanto, el no hay atajos para cualquier lugar que valga la pena llegar, estoy de acuerdo, y si he interpretado mal esta frase, es muy probable que también lo haga, porque a veces yo leo todo al revés,
Aún así he extraído todo un análisis que me ha gustado a mí mismo hacer ahora mismo y resulta que yo creo que te va a aportar valor, porque en este proceso de bloques de velocidades tenemos también que saber en qué momento estamos de la velocidad. Yo, por ejemplo, yo ahora voy en una bicicleta a nivel empresarial y quiero saltar a un coche. Es decir, quiero ir a más velocidad, crecer más y que todo se estructure a un nivel más amplio, por lo tanto necesito pues, aumentar la velocidad. Si aumento la velocidad, reduzco tiempo. Si reduzco tiempo, aumento tamaño también, ¿no? Porque con tamaño voy a poder hacer más cosas, es decir, el coche en vez de una bicicleta. Y visto desde el punto de vista de la complejidad, si lo veo siempre como mientras subo una montaña, miro el reloj todo el rato, pues lo mismo aquí. Si todo el rato veo el tamaño en el que estoy y me duele estar caminando en el barro, me molesta y me da ansiedad, nunca voy a poder viajar en avión y estar en órbita allí alrededor de la Tierra o del sistema solar, porque no voy a poder ver esa perspectiva porque no he tenido, ¿no?, como esos momentos para entender, geoposicionarme dentro de la velocidad en la que estoy, entender procesos de corto, mediano y largo plazo y de conjuntos o de inmediatez en conjuntos pequeños y cómo afectan en cascada o no todas estas decisiones. Entonces, cada estadio, cada momento, cada pantalla del videojuego hay que pasarla, y si estamos ahora en una mentalidad que queremos crear nuevos proyectos, queremos aumentar nuestro ratio de proyectos, queremos crecer en ideas, ¿qué tenemos que hacer? Pues no crear atajos, sino trabajar y luchar y que valga la pena llegar a estos, lo de la frase 1, llegar a estas pequeñas celebraciones, estos pequeños éxitos que van a ir programándonos y con ese sistema de recompensa vamos a ir alimentando ese sedimento de la actitud y de las aptitudes también, porque es más conocimiento, más experiencia, más checks de test pequeñitos y vamos a poder tener pues, la mente como muy reforzada, orientada siempre ¿no?, a los resultados, que eso también es muy importante, y cultivando también una precisión cada día más, cada día mejorándola, optimizándola, para que cada secuencia que creamos también tenga sentido. Es decir, que a veces podemos crear secuencias que sus pasos están mal puestos. Por lo tanto, vamos a aumentar también, disculpadme, o sea, en esas secuencias vamos a poder reposicionar las prioridades, el orden de los factores para alterar el output final, el resultado final, y también cuando celebremos seguramente aprendamos a celebrar cada día mejor. Es decir, a mí me pasó muchas veces que cuando empecé a celebrar las cosas porque quería, necesitaba crear ese sistema de recompensa también, yo qué sé, por ejemplo, bebía un poco de más o salía un poco más de fiesta como para romper todo el ciclo completo del esfuerzo y hacer algo que ¿no? Y pasan los deportistas, bueno, todo el mundo pasa, a todo el mundo le pasa, que cuando genera cada día más complejidad y va a más velocidad, requiere descargas más grandes y a veces pues nos puede derivar, ¿no?, se puede derivar en descargar toda esa energía o adrenalina y procesos de estrés acumulados constantes. Recordad, y disclaimer, interludio, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy nada, soy una persona que no soy nada, simplemente soy una persona que crea emprendimiento, impulsa a los founders y hace que todo pues crezca. Eso es mi fundamento y mi objetivo, para impactar en la sociedad de formas diversas. Entonces, tenemos que tener claro que en estas descargas mucha gente llega a hacer deportes de riesgo o a enfrentarse a situaciones límite para chocar con realidades y en realidad ese choque de realidades es que nos permita salir de la burbuja que hemos creado. 3. El emprendedor siempre busca oportunidades incluso en las dificultades. Bueno, es una afirmación totalmente cierta. Desde mi perspectiva, yo siempre estoy buscando oportunidades dentro de problemas futuros o presentes. Eso genera también una constante acumulación de muchos problemas ajenos o propios como usuario. Desde el punto de vista de usuario también lo hago.
Y esto, en una escucha activa, pues hace que encuentre oportunidades todo el rato en lo negativo incluso. Es decir, algo que siempre veo yo dentro de los esquemas negativos, situaciones, ¿no? Acción-reacciones negativas dentro de situaciones muy negativas o globales también negativas, encuentro pues formas de ir mejorando, afinando o creando nuevas oportunidades que segmenten y aumenten mis capacidades y también mi estrategia de seguir creciendo. Entonces, sí que esto lo he vivido y creo que esto sí lo he incorporado ya como está descomprimido, porque es un hecho para mí. El 3 es un hecho fundado y un hecho probado por mí. El que no arriesga no gana. Bueno, todo emprendimiento, si trazamos una línea ahora mismo aquí, todo emprendimiento es inversión, punto cero y rentabilidad. Todo lo que hacemos alrededor nuestro, desde proyectos familiares, personales, directos hacia nosotros, hacia las personas directas de la familia o allegadas, y con proyectos privados dentro del mercado, siempre arriesgamos, ¿no? Nos arriesgamos a decir un sentimiento, a abrirnos de más con una persona y que esa confianza esté mal entendida. Nos arriesgamos y que no sea rentable, esa relación, rentable desde el punto de vista emocional. Y también fuera nos arriesgamos a que aquello en lo que invertimos durante tiempo y conocimiento, es decir, tiempo para encontrar conocimiento y que ese conocimiento aparentemente sea poco rentable, no rentable y no sirva para nada, sí que con el tiempo hemos ido afirmando que esas pequeñas conquistas de conocimiento nos permiten también pues, acumular ciclos o burbujas de conocimiento que luego podemos combinar. Por lo tanto, aquello que decía Jobs de conectar los puntos, o entiendo yo que hay muchísima gente que en esto no tiene nada tampoco que decir, porque está claro que hay que arriesgar, hay que lanzarse a la incertidumbre, y eso era, ¿no?, como el umbral de la no explicación, aquello que es incertidumbre está fuera de nuestro... Vamos a imaginar ahora que la Tierra, yo estoy sobre la Tierra y la certidumbre es aquello que todo lo que veo y la incertidumbre está allí fuera en las estrellas. Por lo tanto, si construyo un cohete para irme fuera de paso de la certidumbre a la incertidumbre, que es allí fuera, donde gobiernan otras reglas, o las mismas o parecidas, resulta que tengo que descubrir aquello y eso ya entraña una incertidumbre antes de ir al contexto de la incertidumbre. Es decir, que desde la Tierra, la certidumbre, ¿no?, lo que veo y lo que estoy viendo interactuar con otras personas y sus éxitos, consecuencias, resultados, pasaría a ya intelectualmente entrar debajo de esa recta de invertir, ya estaría invirtiendo mi tiempo, conocimiento, en un contexto de incertidumbre para luego adentrarme en el propio contexto ya, en la etapa de la incertidumbre, y que mi mente ya esté totalmente adaptada a esa incertidumbre futura. Es decir, a estar en el espacio y empezar a descubrir pues, nuevas reglas, nuevos procesos y a incorporarlos para generar nuevos aprendizajes y in situ, en la incertidumbre, es decir, en el espacio, allí fuera. Todo esto obviamente son hipótesis y ejemplos, pero nos retrata muy bien aquello de que desde este mundo de certidumbre ya nuestra mente tiene que estar en incertidumbre, por lo tanto tenemos que estar pensando como aquellos ingenieros de la NASA que están todo el rato pensando cómo va a ser aquello de allí fuera. Por lo tanto, lanzan sondas para estudiar, ¿no?, con diferentes tipos de dispositivos, pues se encuentran mediante sensórica, pues, bueno, no tengo ni idea qué tipos de misiones generan para ir descubriendo cuáles son las reglas allí fuera, ¿no? Entonces, por una cuestión de mera lógica y de sentido común, es lo que hacemos cualquier persona, es intentar lanzar un globo sonda para entender aquello que está
en el terreno de la incertidumbre, aquello que no conocemos. Por lo tanto, cuando vuelvo con información vamos a acumular esos datos, más las preguntas de otras personas que hayan hecho ya algo o estén ya en esta incertidumbre, pensando en esa incertidumbre futura, y eso hará que nos arriesguemos a estar constantemente de una forma contraintuitiva. Es decir, vamos a vivir una experiencia de usuario contraintuitiva, porque vamos a estar en incertidumbre mentalmente, en un entorno de certidumbre. Esa incertidumbre mental va a hacer que aparezcan pues, temores, porque aquello que es desconocido pues, hace que nos hagamos cuestionamientos condicionantes que generen un pensamiento limitante, muy probablemente, o de miedo a lo desconocido. Por lo tanto, hay que analizar mucho y muchas veces, mediante hipótesis, generar escenarios, situaciones posibles, y también contar con fuentes de datos fidedignas, en los que cuando vuelva, ¿no?, este dato de la sonda, pues decir, vale, ¿qué hago yo con este dato? Si yo quiero hacer algo muy concreto, en lo que obviamente ya, si es incertidumbre no conozco, llega ese dato de una persona experta y lo proceso y lo meto en mi experiencia y consulto a otras personas a ver si ese dato es fiable o no, y voy generando una fuente fiable a la vez que yo voy conjeturando, ¿no? Y ahí tomando mis decisiones. El que arriesga no gana. Bueno, el que arriesga posiblemente ni gane ni pierda. Es un estado como, para mí es un binomio 50-50 siempre, o bueno, en realidad no, depende del nivel de incertidumbre, pues aumenta, o sea, es decir, aumenta el gana o no gana. El que no arriesga, gana, no gana. El que arriesga, gana. El que no arriesga, no gana. El que sí arriesga, posiblemente gane. Bueno, no sé. La perseverancia es la clave del éxito en cualquier emprendimiento. Desde luego, al igual que la fuerza de la luz es constante, y lo vemos, ¿no? Es una constante. Hay muchas fuerzas que son constantes. La perseverancia, al menos en un hilo conductor profesional, es la perseverancia, sobre todo porque si haces estas secuencias analíticas constantemente para mejorar un proceso, se delega o no, y se crean estructuras de personas para abordar diferentes problemáticas para ese mercado en el que trabajamos o para lo que quieras aplicarlo, sí que es cierto que no sé si es la clave del éxito de cualquier emprendimiento, sino que sí que es una constante que tiene que existir. O sea cual sea el estado, bien, mal, ¿no?, que pasemos en esa frecuencia. El emprendimiento al final es como una onda, una frecuencia de onda no sé qué, onda emprendimiento, vamos a llamarlo, que lo que hace es subir y bajar constantemente. Es decir, llegan eventos negativos, positivos, y tenemos que estar todo el rato en esa montaña rusa de eventos que posiblemente nos afecten emocionalmente, que es aquello que no terminamos de controlar nunca, o al menos en esta etapa de la humanidad, o al menos yo, que nunca lo logro de controlar del todo, pero sí que encuentro pues ya una práctica de esto, ¿no? Es decir, yo ya sé que cuando bajo, luego subo. Si ya cuento que estoy preparado para el viaje, cada día pues puedo relativizar más, puedo indexar, ¿no?, diversificar en tantos puntos el riesgo ese de sentirme bien o mal, que aunque todo vaya bien o todo vaya mal, sé que cuando todo va mal hay un montón de soluciones que van a aparecer, muchas soluciones, y esa perseverancia para mí es esa sensación, ese pozo de que hay tantos puntos ya, o sea, yo ya he vivido tantas veces arriba abajo, que cuando estoy abajo miro para arriba y digo, me acuerdo de cómo me sentí arriba y qué errores cometí. Cuando estoy arriba miro para abajo y digo, oye, vas a estar abajo, pero no pasa nada, porque siempre es como un estado, y si en vez de esta onda lo visualizas así, puede ser que estés, ¿no?, mientras subes y bajas, puede ser que estés en una helicoide, bueno, pues no sé, supongo. O sea, que igual siempre estás avanzando hacia arriba. Entonces, mientras subes y bajas no pasa nada, porque estás en otro riel más grande que hace esto, va subiendo. Entonces, si tú estás en esa montaña rusa, no pasa nada. Vas a aprender seguramente nuevas cosas,
Y es muy probable que a partir de un punto de no retorno en el que hayas unido tantos puntos de subir y bajar, que empiece a generarse esa constante que es la perseverancia. Y esa perseverancia en realidad viene seguramente dada antes de que ya en tu propia vida ya sabes que tú, pese a bien mal, pese a que vengan problemas y los resuelvas o no, tienes algo que es que te levantas al día siguiente con ganas, esas ganas definidas como una energía, una batería recargada de querer solucionar. Eso hace que la perseverancia sea el motor para que tengas emprendimientos o un emprendimiento y que siempre mejore. Ahora, la cuestión es el éxito. Pues, ¿qué consideras tú como éxito? Pues tener 1000 empleados, 100 empleados o no, o resolver un gran problema. Eso ya verás tú si el éxito ahí en esa fase es necesario o no. Pero yo diría que la perseverancia es la clave en cualquier emprendimiento y es el estado perenne de cualquier persona que quiera empujar proyectos. 6. Aprende de tus errores y sigue adelante con más experiencia. Bueno, esto aplica a la 5 y lo acabamos de hablar. Por lo tanto, sí. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Absolutamente, también me gusta. O sea, una generalidad, son generalidades que encierran o comprimen muchísimas situaciones en las que es muy probable que si empiezas a recordar que cuando estabas en un estado de libertad absoluta desde el punto de vista de la libertad intelectual, sin sesgos, ¿no?, de alrededor, de grupo o no, o, bueno, lo que sea, que tú puedas a ti misma permitirte estar en un estado de creatividad absoluta, con libertad absoluta, y permitirte decir, pensar, refutar, argumentar cualquier idea que puedas parametrizar como buena, mala, estúpida o inteligente. Porque en realidad el estúpido inteligente, si lo quitas, eliminas juzgar a la idea, entonces yo eliminaría eso, o al menos es lo que hago siempre, que es todo el rato estoy acumulando ideas que creo que son, vamos, la panacea, luego voy descubriendo que no, voy descubriendo que ya están pensadas, que en el 1322 ya lo había pensado alguien, o que en 2003 otra persona lo intentó y fracasó, y tú dices, bueno, ya, pero en el 2003 ha cambiado el contexto, el time to market, ¿no?, el tiempo de entrada al mercado, entre la maduración de aquello que traigo como solución y del problema madurado en el mercado, significa que hay oportunidad de meterlo ahora. ¿Ya? Y lo de aquello de 1300 o del 900 a.C., resulta que también podría aplicar ahora, o no. Pero si lo vinculo, bueno, y empiezas a jugar y ahí en ese juego te diviertes, como me acaba de pasar a mí, que ya empiezo a disfrutar elucubrando, ¿no? Porque ahí es donde es mi sandbox, mi patio de colegio en el que juego, el arenero donde juego y me quedo, ¿no?, como un estado de flow. O sea, cuando somos niños estamos con la arena y lo tocamos, o estamos poniendo la arena en un cubo, pero no estamos poniendo la arena en un cubo, estamos creyendo que ese cubo es un planeta o que 2 maderitas es un avión. Entonces, ¿por qué no tener ese estado de inocencia no alterado y intentar jugar con ello hasta que todas tus capacidades se reúnan en jugar tanto que destilen en algo que pueda ser diferencial absoluto, que normalmente se dice como... Acabáis de ver que saca... No había pasado nunca lo de la luz esta. Wow. No sé, o sea, si estás viendo dirás, vale, esto, bueno, la tensión eléctrica, tal, no sé qué, pues puede pasar. Os aseguro que me pasa siempre que toco temas que me gustan mucho, no sé, acaba de pasar. Me pasa con mucha gente en muchos sitios. Ayer vi un documental sobre esto, sobre las simulaciones también, está genial. Nada, pues eso, mira, el estado de creer que lo que acaba de suceder es algo especial o no, es algo que yo me lo permito vivir porque me da una narrativa muy divertida con respecto a lo tangible de lo que hablamos, ¿no? Todo aquello que yo veo, la certidumbre. Y genera una especie de comunicación con un mundo en el que hay incertidumbre, es decir, un mundo paranormal, sobre lo normal. Que no lo llevo a lo esotérico ni mucho menos, sino siempre estoy como jugando con ello para ver si realmente hay patrones o no, o si es mi mente que está todo roto, queriendo explicarlo todo y sacar conclusiones
apresuradas y atajos, como decíamos al principio, pero para mí es un estado de magia constante, porque que eso sea, o cuando se rompen cristales alrededor y estoy pensando cosas y explotan o cristales, o se rompen cristales a otros, no es que explotan. Tú dices, uy, este ser, ¿qué le pasa? ¿Por qué cree que pasa? Porque él lo piensa, ¿no? Todo está bajo el sesgo, por lo tanto sí estoy de acuerdo con que es 99,9 probable que no sea nada mágico ni nada no explicable, que todo puedas explicarlo, pero yo digo que no lo quiero explicar y me voy al 1%. Me quedo en esa sensación de puede que haya algo que no comprendo, puede que siempre esté tocando fibras de esas cuerdas y que en el tercer acto esté otra persona mirando lo que estoy haciendo ahora, como en Interstellar, o no, pero al menos a mí me da la sensación de poder jugar con mi estado dentro de la propia realidad. Y eso me hace sentirme intelectualmente divirtiéndome, ¿no? Como aquí lo dice en la número 7. Cada desafío es una oportunidad de crecimiento. El desafío es entrar en un estado de incertidumbre, que puede ser la antesala de luego la incertidumbre absoluta y real dentro del espacio de la certidumbre. También puede ser una oportunidad de crecimiento absoluta, porque siempre que rompemos, reconstruimos o construimos algo nuevo con las piezas rotas, o desechamos y volvemos a construir porque volvemos a invertir y a creer que de lo que hemos visto y aprendido podemos volver a construir una estructura similar que nunca va a ser igual, por lo tanto va a ser mejor que la anterior o no, o nos damos cuenta que es peor y al rehacer eso que queríamos construir y es peor, podemos entender también que esas habilidades que tenemos quizás nos estén indicando que no somos capaces de mejorar aquello que creíamos poder mejorar. Por lo tanto, cuando creamos una estructura, lo que sea, ¿no? Una escultura, se rompe y dices, voy a volver a crearla y es diferente, y consideras en ese momento que la juzgas y dices, esto es peor que antes, y la rompes y vuelves a hacer otra para intentar hacer la primera, igual a ser distinta, y es algo que es casi imposible, ¿no? Con las manos crear algo exactamente igual que esa primera figura, lo que vas a chocarte es con que es probable que o bien no aceptes las diferenciaciones entre unas y otras y el valor de aquello no lo parametrices como algo mejor a lo anterior y por ende vas a empezar a concluir que tus habilidades como escultor no son, ¿no? O tu habilidad, uno, no es repetir, es decir, no vas a poder producir en masa nada, que lo cual en la fase de automatizarlo todo no tiene sentido, pero bueno, si quieres ser un artesano que hace 100 piezas similares, parecidas, y no eres capaz, pues resulta que no eres capaz de hacerlo eso, pero puedes crear dentro de esa aleatoriedad pues infinitas variaciones de un concepto. Por lo tanto, es algo que aplica a lo que decíamos de todo aprendemos, ¿no? O de las oportunidades dentro de las dificultades, ¿no? Que dentro de las propias dificultades por encontrar oportunidades o dentro de las propias oportunidades aumentar las posibilidades y reducir las dificultades. El emprendedor ve oportunidades donde otros ven problemas. Claro, porque la persona que el mercado dice, oye, me está sucediendo esto, tengo este problema, me pasa esto, no lo sé solucionar, y un emprendedor dice, oye, pero si esto es el resultado de esto, esto y esto, ¿por qué no aplicas esto otro y vuelves más eficiente tu problema? No, perdón, no, vuelves más eficiente, bueno, sí, reduces el problema, es decir, generas más eficiencia para reducir el problema, hasta llevarlo a cero o a unas cotas de mejora. Y sí, es probable que lo puedas ver, ¿no? Es decir, cuando tú hablas con una persona, te quejas, prueba a quejarte de cosas y a ver qué, o de un problema que tienes, expónlo y a ver qué personas te dan soluciones y qué personas no te dan soluciones, sino te aumentan el problema. Quizás es una forma también de mapear aquello que te rodea, ¿no? Aquellas mentes que te rodean. La innovación distingue a los líderes de los seguidores. La innovación distingue a los líderes de los seguidores. Claro, porque aplica que constantemente estás viendo oportunidades, constantemente quieres irrumpir y disrumpir, es decir, rehacer un sistema, crear atajos y ver mejoras o no. Por lo tanto, eso hará que lideres una innovación y esa innovación pues necesitará una estructura, es decir, tendrás que evangelizar
o divulgar sobre aquellas ideas, convencer a otros cerebros para que ejecuten de forma operativa y tú desde lo no operativo o lo propio operativo de crear esa innovación, luego salirte a lo no operativo y decir, oye, vosotros ya seguid con la fábrica que estamos creando, pues ya está, la idea la tenéis. He fragmentado todo el conocimiento a nivel divulgativo para que cada persona sepa qué hacer y que todo ese puzzle sea, pues, crear una nueva planta de fabricación de algo, lo que quieras. Entonces, la innovación sí que es cierto que distingue, es un grado de distinción en una persona que termina liderando. Al final, aquella persona que termina liderando, ¿por qué digo termina? Porque puede estar en un grupo y una persona que nadie sospecha que pueda liderar, termina liderando porque tiene una innovación, la cuenta y resulta que crea un proyecto que cambia la vida de todas esas personas. O incluso dentro de una propia organización, si miramos a una persona muy inquieta y que está haciendo un trabajo repetitivo y dice, no, me aburro aquí, pero resulta que mira lo que veo aquí, podemos hacer otra empresa que, que ha nacido de esta empresa y déjamela, cofundamos, déjame a mí un porcentaje y un vesting para ir ganándome porcentaje, pero déjame crear esta empresa contigo porque acabo de ver un producto que podemos hacer que sea una empresa en sí misma, no una unidad de negocio dentro de tu empresa, sino hacer nuestra empresa y que la tuya pues adquiere un porcentaje, pero tú y yo vamos a esta empresa y vamos a levantarlo. Y tú como no operativo, en este caso yo como no operativo, viendo cómo ayudándole a que lo logre. Bueno, eso es algo que yo hago habitualmente y no suele pasar que las personas tengan ese componente o arrojo de decir, oye, Elvio, tengo esta innovación, quiero llevarla a cabo, sé que estoy trabajando aquí o no, o sea, decir, me estoy inventando que es una persona que trabaja con nosotros, para nosotros, pero sí que es cierto que no lo detecto todo el rato porque hay personas que, claro, en ese grado de incertidumbre de saltar a trabajar para sí mismas, aunque vean que pueden solucionar algo, no se ven capaces. Y ahí es donde aplica la de el que no arriesga no gana. Yo todo el rato el que arriesga gana en mi mente. Es decir, el punto 4. Que está ahí, lo vemos. Entonces, no sé, le daría una vuelta, ¿no?, a estos 10 puntos también. ¿Qué hemos hablado y qué sacamos en conclusiones ahora mismo? Pues que si es una persona que tiene muchas inquietudes y sabe que quiere realmente lanzarse de lleno al campo de la incertidumbre, es decir, ir al espacio, aquello que no controlamos, y estamos lanzando sondas para entender y vamos consumiendo de fuentes desde abajo, ¿no? Consumimos muchos contenidos, escuchamos a personas, participamos en periodos de aprendizaje, tanto reglados como no reglados, ¿no?, como concluimos, generamos test A/B propiamente de conocimientos, vemos opiniones de otros, escuchamos frases de estas otras personas como yo en este caso y de estas frases hechas. ¿Qué podemos concluir? Que en todas estas cuestiones que hemos abordado, el conocimiento diferido, ese encriptamiento de texto plano dicho por otro, ¿no?, que alguien ha cipeado, que ha comprimido, y nosotros intentamos descomprimir y no podemos, resulta que nuestro programa de descompresión tenemos que ir alimentándolo para que cada vez que vayamos a descomprimir una frase y que leamos esa frase y resuene dentro, haga que nuestro cerebro busque en las fuentes de abajo y de arriba, es decir, de abajo de todo lo que consumimos de conocimiento en el mundo de la certidumbre y todo aquello que está en la incertidumbre allí fuera, pero que sospechamos que podemos resolver, busquemos la forma de ir descomprimiendo esas frases. Por lo tanto, de vez en cuando, esta reflexión que acabamos de hacer, y pese a que yo, por ejemplo, he odiado toda mi vida las frases hechas, porque yo, cuando me las decían, esos refranes, refranero popular, al final es un compendio, al igual que los libros, son compendios de conocimiento cristalizado por millones de personas a lo largo de la historia, que hacen que te empujen, ¿no?, como te van empujando, es como crear todo una torre al igual que una torre de basura se va, ¿no?, aumentando y tú vas subiendo en altura y estás en la cúspide, lamentablemente, de una torre de basura, dependiendo de que si has consumido mierda, pues
Tendrás una torre de mierda y estarás en lo alto para ver lo alto desde la torre de mierda, pero si has logrado acumular muchísimos conocimientos cristalizados de otros y otras, y todos esos libros, esos formatos te han llevado a una cúspide, esa cúspide no te va a hacer mejor que nadie porque va a haber torres allí, si ves que tú estás en tu cúmulo de conocimiento, pues resulta que hay otros que están a años luz, que están a 100 metros de altura y 200 y los verás en el horizonte casi como un skyline, ¿no? Hay un skyline de tótems increíbles de personas que han logrado acumulación de conocimiento increíble. Pero al final ninguna de esas personas o de ese, ¿no?, skyline de acumulaciones de conocimientos externos de otras personas nunca van a ser absolutos, es decir, no hay ninguna persona que sea la más acumulativa del planeta. Puede acumular por cuestión de timing y velocidad, puede acumular, y por nivel de riesgo, pues puede acumular, y lo vemos en grandes personas emprendedoras, que acumulan grandes estructuras de personas, es decir, inteligencias colectivas que hacen que avancen esas ideas que están en el terreno de la incertidumbre y que toda la incertidumbre, esa distancia entre la incertidumbre y la certidumbre, pues haga que cuanto más estemos en la incertidumbre en el futuro, que es esa ciencia ficción, que es ese futuro plausible, que en la ciencia ficción efectivamente se ha cumplido, pues siempre se va cumpliendo por etapas, y ahí tenemos a Isaac Asimov y otras grandes figuras de la ciencia ficción que van adelantándonos cómo va a ser el futuro. Por lo tanto, esas personas no acumulan un capital finito de conocimiento, pero pueden llegar a cotas muy, muy grandes de estructuras, pero no son conocimientos propios. Ellos van también a tomar compresiones de conocimientos de otras personas, pues no van a ser capaces de tener su sistema de descompresión, es decir, aunque tenga 100 empresas con miles de empleados cada una y la persona sea, yo qué sé, pues el emprendedor más grande de todo el mundo, va a tener consejos, personas, círculos de personas con las que llegan conocimientos comprimidos, y la capacidad de descompresión, aunque sea más elevada que la tuya, no va a ser absoluta. Nadie va a ser, nadie, creo, y lo vuelvo un absoluto, es probablemente o casi imposible, considero, porque es incertidumbre, no lo sé, pero que habrá una persona que pueda descomprimir todas las lógicas de todas esas grandes mentes geniales que hay allí fuera. Entonces, si lo logra, lo haría por sí misma, porque tendría la capacidad de automatizarlo todo y hacerlo todo por sí misma. Y sería creo yo, que casi como una inteligencia general supra, ¿no? Y por lo tanto, una especie de semidios, diosa o deidad que considero que actualmente no es posible. Por lo tanto, va a seguir siendo humano esa persona y tendrá capacidades limitadas de descompresión. De aquellas compresiones de cerebros que han invertido mucho tiempo en conseguir, científicas, personas de pura deporte, de cualquier tipo de área de conocimiento específico. Por lo tanto, ya creo que me he expresado ahí como para que destilemos que nuestro viaje tiene que ser ese, es decir, el intentar tener esa capacidad de descompresión de aquellos archivos encriptados y tenerlos resonando constantemente para que nos vaya elevando con el conocimiento debajo y esas fuentes de conocimiento, elevando cada día un poco más. Y eso va a generar una conciencia dentro del mundo de la certidumbre con más y más datos que nos permitan también analizar esa incertidumbre y ser más eficientes en el criterio de dónde vamos a invertir el tiempo para que en la incertidumbre lograr certidumbre, que es decir, pues solucionar problemas que ni existen o crearlos, o crear esa necesidad o ese segmento, esa categoría que termine destilando en productos, servicios, empresas, tal, bla, bla, bla. Una reflexión que me ha encantado hacer contigo porque, fíjate, un ChatGPT de 2024, en finales de enero, me ha dado 10 frases que he podido descomprimir y yo poder analizar también junto contigo. Y hoy me voy pues con un grado más de sensaciones de conocimiento que van a empezar a reflotar y a hacerme a mí también
ver que en la velocidad en la que estoy, esa bicicleta, me permite algún día ir en un coche, o en un tren, en un coche, en un avión, y quizás poder llegar a cotas que ni imagino actualmente. O quizás no, pero el viaje valdrá la pena, que es un poco, ¿no? Lo que decía la 2, que valdrá la pena llegar. Gracias por estar ahí. Espero que este píxel te haya aumentado o haya aumentado el ratio de reflexión. Y espero que sepas que esto lo hago con absoluta honestidad intelectual, que no pretendo ser ni más ni menos por hacer esto, simplemente mi objetivo es intentar encontrar mentes que reflexionen junto conmigo de esta forma y poder así pues crear estructuras de personas que solucionen más problemas y que todo eso haga que creemos valor en la sociedad de impacto y que se destile en el aumento también de la calidad de vida de todas esas personas, que no se aburran, que hagan lo que les gusta y que disfruten mucho de repetir tareas y también de generar aleatoriedad dentro de esas propias tareas repetitivas para refinar procesos, crear atajos, romperlos, volver, pues un poco todo lo que hemos hablado. Así que muchas gracias por estar ahí. Si quieres compartir este conocimiento / reflexión más que el conocimiento, te invito a que lo hagas. No te pido nada más. Gracias.